amados hermanos, buenos días. Gloria a Dios que nos escuche hoy, con ánimo, ¿verdad? Veo que tienen el gozo, Señor, en sus corazones. Bueno, hermanos, quiero, no sé por dónde empezar, pero pedirle al Señor que me dé sabiduría. Bueno, esta semana, como hemos comentado a ustedes, hemos estado con la esposa decididos, entregados al Señor en la oración, buscando, porque necesitamos respuesta, necesitamos sabiduría, necesitamos que nos guíe, necesitamos de Él nuestra vida, en todo, no solamente piensen que en las finanzas o no, en todo, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, los hijos, nuestros nietos, o sea, en todo necesitamos el Señor. Y esa es la oración de nosotros que estamos entregados a Él y clamándole a Él, pidiéndole perdón por nuestras fallas, nuestros errores. Sabemos que somos pecadores y que cada día, cada momento estamos pecando, pero eso es lo que queremos llegar a Él, a buscarlo, que nos dé ese deseo de estar en santidad para buscarlo. Hermanos, y todo esto ha venido a mi corazón y el Señor me ha hecho pensar que verdaderamente nosotros como iglesia no estamos preparados para lo que viene. Lamentablemente no estamos preparados para lo que viene. El mundo nos cogió ventaja. El mundo avanzaba a pasos gigantescos y la iglesia estaba dormida. Y lo triste es que el mundo sigue avanzando a pasos gigantescos y nosotros seguimos durmiendo. Eso es lo más triste. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tu iglesia está dormida? Señor, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no estamos preparados? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no creemos lo que tu palabra dice? Si todo está escrito, todo lo que ha sucedido y está sucediendo está escrito. No puedo decir que nada de lo que ha sucedido no está escrito. Porque si tú te sientas y lees la palabra de Dios y ves el noticiero, ves los periódicos, te das cuenta que todo lo que relatan los periódicos, todos los acontecimientos, todas las situaciones que están pasando, está en la palabra de Dios. No es nada inventado, está la palabra de Dios. Señor, ¿por qué nosotros no creemos? ¿Por qué nosotros no vivimos tu palabra? ¿Por qué no hacemos la obra que has puesto en nosotros? Y pensaba, nosotros como iglesia, estoy hablando por algo ya, los creyentes que llevamos un tiempo y que creemos que somos maduros, nosotros como iglesia no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ni entendemos, ni nos importa, o sea, pensamos que con lo que tenemos ya estamos bien, ¿verdad? Y somos hermanos tan arrogantes que cuando alguien se convierte ¿no? al Señor, me hace una pregunta, bueno, yo quiero comenzar la palabra, yo quiero estudiar la palabra, enséñeme por dónde puedo empezar. Y nosotros con esa autoridad decimos, empiece leyendo primera, segunda y tercera de Juan, que es donde el apóstol nos informa, nos empapa, nos ilustra, nos muestra el amor de Dios, nos muestra quién es Jesucristo, nos muestra, Señor, nos muestra los pasos que nosotros como creyentes debemos seguir, ¿verdad? Yo lo he hecho. Alguien me pregunta, digo, y es que es lo más lógico, lean primera, segunda y tercera de Juan, que ahí van a encontrar muchas respuestas, mucha enseñanza a lo que el Señor nos quiere mostrar y enseñar. Hermanos, entonces, somos ¿qué diría? No sé una palabra, o sea, nos sentimos tan sobrados que decimos, no, lea, primera, como si nosotros lo hubiéramos leído, como si nosotros la practicáramos, como si nosotros la leyéramos al menos una vez en el mes. Yo te aseguro que si te pregunto a ti, ¿qué dice Primera Juan, capítulo 3? Nadie sabe. Porque nos hemos puesto o decidido a aprendernos los versículos que nos gustan. En el mundo tenemos visión, pero recuerda que yo estoy contigo, Señor, estoy pasando un problema, pero yo sé que estás conmigo ayudando. Que Jehová mi pastor, nada me faltará. O sea, hemos cogido lo que nos conviene y nos gusta. No nos diferenciamos de nada del pueblo que no conoce al Señor. Hermanos, y respecto a lo que estamos hablando,
Cuando hablamos de las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ustedes saben que él escribió muchas cartas, el Evangelio, el Apocalipsis, y dentro de ellas se encuentran primera, segunda y tercera de Juan, que las llamamos cartas, pero no, si vamos a ver, nosotros no las conocemos como cartas. Sin embargo, si miramos bien la estructura de la primera de Juan, vamos a encontrar que el estilo en que el apóstol escribió este mensaje no es una carta como tal. Porque, hermanos, las cartas tienen que tener una introducción. Acuérdense que el apóstol Pablo no ha escrito, dice yo, Pablo, yo, Juan. Esa es una introducción que está haciendo él. Y no tiene introducción, no tiene saludo, y no tiene ni remitentes, no tiene ni destinatarios. O sea, no es una carta como tal. Pero le decimos primera, segunda y tercera de Juan porque la escribió el apóstol. Yo estaba mirando y le pedí al Señor, y el Señor, o sea, sentí mi corazón que verdaderamente esta es una carta, sino que el estilo de ese escrito es más bien como un sermón, es más bien como un mensaje, como algo que un pastor que ama su iglesia, un pastor que ama la palabra de Dios y un pastor que está decidido y preocupado por su iglesia y por los grupos que quieren levantarse, los grupos que quieren ser influenciados, los grupos que reciben de otras partes y quieren apartarse, Señor. Este más bien tiene las características como un mensaje, como una prédica de un pastor. Porque si vamos a mirar, repito, no tiene introducción, ni saludo, ni destinatario, ni quien nos recibe, no, simplemente comienza a sentir lo que está en su corazón. Puedes enseñar a la iglesia, puedes enseñar a los hermanos lo que verdaderamente es la palabra. Entonces, para entender nosotros la primera epístola de Juan, debemos saber algo sobre la ciudad de Éfeso, la ciudad del principio del segundo siglo. Vemos, hermanos, que esta ciudad, estas iglesias que pertenecen a esta ciudad, son muy parecidas, por no decir iguales, a las iglesias de nuestro tiempo y a la ciudad de nuestro tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque había una familiaridad natural, mas no espiritual, con el cristianismo. Todo el mundo conocía y conoce el cristiano. Tú preguntas a alguien aquí en la calle, Dios te bendiga, y dice, yo también soy cristiano. Pero ¿por qué decimos que hay una familiaridad con el cristiano? Porque muchos de los nuevos creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos. Entonces, ellos comenzaron a ver que eran cristianos, pero porque eran hijos o nietos de cristianos, tenían una afinidad con el cristianismo. Y eso vemos hoy en día. Los muchachos dicen, no, yo soy cristiano, porque simplemente su papá se va a la iglesia. Pero no, porque están convencidos, porque no han tenido en su corazón un encuentro realmente con el Señor. Pero ¿qué pasó? Que el brillo de la fe de esta nueva generación de cristianos se comenzó a apagar. El brillo, la fe que ellos tenían comenzó a apagarse lentamente. Y esa fe se va apagando lentamente hasta que se acaba, hasta que se apaga totalmente. La entrega, el compromiso, la fe, la gloria a Dios y el temor al Señor comenzó a desaparecer de esas iglesias. Y yo quiero preguntarte aquí el día de hoy, ¿no estamos viviendo nosotros lo mismo como iglesias? ¿No estamos pasando lo mismo como iglesia? Las iglesias están llenas de gente que son cristianos, porque están en la afinidad de que van a la iglesia, porque está de moda ser cristiano, pero no son personas que verdaderamente tienen esa convicción. Son personas que estamos viendo que la fe está desapareciendo. Son personas de la iglesia que confían más en lo que tienen, lo que saben, lo que son, que en la palabra de Dios. Y eso es muy triste, ¿no? Hablando de la entrega, ¿cuál es la entrega que tiene la iglesia de hoy hacia el Señor? Muy mínima, porque no tenemos tiempo, estamos ocupados, estamos pensando en otras cosas.
Estamos haciendo otras cosas. El compromiso con el Señor. Simplemente 1 minuto, sí, Señor, ya tengo la agenda completa. Mañana nos vemos a esta hora. Sí, me queda tiempo. La gloria a Dios, ¿dónde está? Si hoy en día nos gloriamos nosotros mismos, yo lo hago, yo lo tengo, yo sé, yo he llegado porque yo he podido y trabajado. ¿Dónde está el temor al Señor? ¿Dónde ha quedado el temor al Señor? Lamentablemente, hermanos, esto comenzó a desaparecer de esa iglesia. Y eso está pasando en la iglesia de hoy. Todo esto desapareciendo. Pero el problema principal que enfrentaba la iglesia en ese momento era la pérdida de consagración y santidad. Escúcheme bien, la pérdida de consagración y santidad. Cuando recibimos en nuestro corazón, nos consagramos a Él, a servirle, a obedecerle, a agradarle. Pero todo eso se está perdiendo. De la santidad ni hablemos. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo. No se mantenían firmes a Cristo, pero acomodaban su fe. ¿Qué vemos hoy en día? Las personas creen en Cristo, hablan de Cristo, leen la Biblia, pero ¿qué pasa? Que piensan que se mantienen fe en Cristo, pero no es así, porque acomodan su fe según su necesidad y según su beneficio. Entonces, esto sucedió en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Que le dieron un paso al gnosticismo, que fue la primera y el verdadero enemigo del cristianismo. Las iglesias de Éfeso no solo eran perseguidas en el exterior, sino que en su interior ellas estaban siendo seducidas por falsos dioses y falsos profetas que enseñaban aún a los escogidos. Y nosotros nos quejamos hoy en día que es que la iglesia está siendo perseguida. Y sí, estamos siendo perseguidos, estamos en persecución. Y lo tenemos nosotros bien claro, porque hemos ido a diferentes partes a tocar puertas, a rentar locales. Y no, cuando es de iglesia no hay campo para ustedes. Pero hermanos, no solamente esa persecución, sino que interiormente estamos siendo seducidos por falsos dioses y falsos profetas que aún enseñan a los escogidos. Eso lo dijo el Señor por medio de Mateo, en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Lamentablemente es la situación de la iglesia. Somos escogidos por el Señor, pero son una nueva teología, una nueva creencia que nos conviene, que nos agrada, que la vemos como, oh, esta es una revelación nueva, vámonos por ahí y dejamos a un lado lo que su palabra nos enseña. Entonces, el compromiso que tenemos los primeros creyentes, los primeros cristianos, comenzó a desaparecer en las nuevas generaciones. Las creencias se marcaron con una diferencia muy grande a las que el Señor Jesús daba y por las que el Señor le enseñó a sus discípulos. El Señor le enseñó a sus discípulos bases diferentes a las que nosotros estamos practicando hoy. El Señor Jesús oraba por sus discípulos. Y el Señor Jesús en Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco son del mundo. Entonces yo pregunto, si el Señor oraba por sus discípulos diciendo, y yo les di tu palabra y el mundo los odia porque ellos no son del mundo, ¿por qué nosotros sí somos del mundo? ¿Por qué la iglesia moderna está metida en el mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nosotros seguimos, hermanos, los patrones y las conductas y las modas y todo lo que presenta el mundo. Porque como iglesia no tenemos una personalidad definida.
y seguimos los patrones que el Señor nos trajo. Él nos dio su palabra y en su palabra tenemos todo escrito. Y nos dice que el mundo nos tiene que odiar. Claro que nos tiene que odiar, porque si tú no haces lo que el mundo quiere, te van a odiar. Ay, porque es cristiano, no dice mentiras. Porque es cristiano, no va con nosotros a hacer fechorías. Entonces, qué bueno que nos odie el mundo, porque cuando el mundo nos odia, comenzamos a ver que estamos haciendo la obra de Dios. Y dice el Señor, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, en otras palabras, el cristianismo se estaba dividiendo porque algunos seguían las nuevas doctrinas, como el gnosticismo, que fue la primera herejía en contra de la iglesia. Y estos seguidores se jactaban de poseer un conocimiento superior y no aceptaban que alguien les enseñara, que alguien los corrigiera. Ellos todos eran hermanos, eran discípulos todos, pero no aceptaban que viniera alguien a corregirlos, a exhortarlos, porque se creían que tenían ellos el conocimiento. Y mis amados hermanos, eso lo estamos viendo hoy en día nosotros en nuestras iglesias. Vamos a ministrar como pastores a una persona o a alguien que vemos que de pronto no está caminando como el Señor quiere. No vamos a criticarlo ni a juzgarlo, sino vamos a exhortarlo, a mostrarle su error y encaminarlo para que su vida sea acomodada. Pero ¿qué pasa? Llegamos a ver personas y no nos dejan hablar. ¿Por qué? Porque ellos saben todo, ellos tienen la respuesta de todo, ellos no quieren entender, ellos saben que están andando bien y resulta que cuando salimos de ahí, salimos ministrados nosotros. O sea, salimos diciéndole, no, ellos, gracias porque saben todo. Y exactamente, hermano, eso sucedía en ese tiempo. Los agnósticos creían que era superior a todos, que su conocimiento era superior a todos y no aceptaban a alguien que les enseñara ni que les corrigiera. Entonces, necesitamos entender esto. Que si el Señor nombró a algunos pastores y maestros y los ministerios que hablan, es porque el Señor tiene a cada uno un llamado. Todos somos discípulos, claro, todos discípulos, pero no todos los discípulos son iguales. ¿Se acuerdan que entre los discípulos hubo uno muy diferente a todos? Y era discípulo. Entonces, en la iglesia es exactamente igual. Todos somos hermanos y somos discípulos, pero cada uno tiene un llamado que el Señor ha dado. Entonces, estos gnósticos, hermanos, ellos aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Ellos aceptaban la deidad de Jesús, pero ellos negaban su humanidad. Pero al mismo tiempo, otros hermanos permanecían firmes en la palabra y en el verbo de vida. Y esa situación trajo división a la iglesia, convirtiendo la comunidad no solo en una religión, sino en una religiosidad, en un hábito, en algo tradicional y de costumbre. La iglesia comenzó a dividirse y algunos se fueron con los gnósticos, que era la nueva revelación, la nueva palabra. Los otros siguieron en la palabra del Señor, creyendo en lo que estaba escrito, creyendo en lo que los apóstoles hablaban. Y hubo una división y ya los que se fueron ya no siguieron la convicción y la entrega, sino entraron fue a una religiosidad, comenzaron a vivir por tradiciones y por costumbres. Y por ese motivo es que Juan se ve obligado a enseñar, a recordar y a exhortar a todos los creyentes con este mensaje que contiene todo lo relacionado con el verbo de vida, con la vida eterna. ¿Para qué? Para que recuperen la comunicación, para que recuperen la comunión con Dios y de ese motivo también puedan ellos conseguir y gozar de qué? De rescatar el gozo que se ha perdido. Entonces, el punto principal del Evangelio y al que Juan dirige completamente nuestra mirada y nuestra atención desde el comienzo es que el Señor Jesucristo es presentado como el Dios eterno. El Señor Jesucristo es presentado como el Dios eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
Los gnósticos no creían que Jesús era Dios. Entonces, aunque si miramos bien, encontramos que Jesucristo solo es presentado hasta el versículo 3. Si tuvieras la primera carta de Juan, vemos que Juan, como que en su manera de presentar las cosas, deja hasta el versículo 3 para presentar y hablar en persona propia de quién se está refiriendo a él. Pero en la mente y el corazón de Juan estaba el deseo de restablecer y de reconstruir las bases correctas y necesarias para que el pueblo de Dios pudiera tener diferencia entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos maestros que se habían levantado por el mundo. Ese era el afán de Juan. Su propósito era que los creyentes restauraran la comunión con Dios y con el resto de sus hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios ahí en Juan. ¿Para qué? Para que se reflejara en sus vidas la luz que ellos tenían a las demás personas. Para que ellos reflejaran lo que tenían dentro, que era el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Pero no solamente que lo reflejaran con sus bocas, sino también a través de su forma de vivir, de su testimonio. Porque es muy fácil yo pararme aquí a predicarles y decirles cosas bonitas y salir de aquí y hacer mi voluntad. Hermanos, la mejor prédica es tu testimonio. Yo siempre lo he dicho, la mejor prédica es tu testimonio. Hemos conocido lamentablemente la historia, la vida de muchos pastores que tenían una palabra, un mensaje que a cualquiera cautivaba, pero lamentablemente su vida no era igual que lo que predicaban. Con esto vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra del Señor, al primer libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina estos 4 versículos diciendo, estas cosas las escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí para adelante sigue hablando de Dios en luz, pero vamos a estar solamente en versículos 1 al 4. Entonces, decíamos que en la mente y corazón de Juan estaba el deseo de restablecer una vida basada en una relación en la cual se manifestara Dios. Ese era el deseo del corazón. Pero frente a estos hechos tan graves, estos problemas que estaba atravesando la iglesia, Juan, como pastor de muchas iglesias de ese sector, él siente la tremenda necesidad y la tremenda responsabilidad que él tiene que dar el testimonio de la verdad acerca de Cristo. ¿Para qué? Para luchar contra la herejía que estaban promoviendo, esa falsa visión de la humanidad de Jesús. Él siente la necesidad, pero Juan, por eso es que Juan siente, hermanos, la inquietud. Él siente la necesidad de contrarrestar con su testimonio, con lo que él había vivido en persona y con lo que los demás testigos habían visto. Por eso es que vemos que él no habla solamente en singular, él habla en primera persona, pero habla en plural. ¿Por qué? Porque él dice lo que era al principio, lo que hemos oído. Está hablando que varios oyeron, solamente él. Dice lo que hemos visto, varios vieron, solamente él. Lo que palpó nuestras manos. O sea, el apóstol Juan era necesario decirles a ellos que con su testimonio personal habían más testigos oculares, había más personas que van a testificar lo que han visto. Pero a su vez, también quiere demostrar que como todos los creyentes podemos disfrutar de la vida eterna.
Él quería hablar de eso, que tú y yo y todos los creyentes y todos los que están reunidos podían disfrutar de la vida eterna por medio de una relación personal con Jesús. Una relación personal, hermanos, que nos ayudaría a luchar y a vencer el desaliento, el desánimo espiritual y la confusión que ellos estaban contagiados. Y eso tenemos nosotros que tomarlo como enseñanza. Esa relación personal que estamos llevando o que el Señor quiere que llevemos con Él. Esa es la relación que nos va a dar la base, nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que podamos luchar y para que podamos vencer con el desaliento, el desánimo espiritual. Porque ¿por qué los creyentes se levantan desanimados y por qué se levantan cuando desalentados? ¿Por qué? Porque no hay esa relación con Dios. Mira lo que el apóstol les decía, esa relación personal que van a tener con Dios, eso les va a ayudar a luchar y van a vencer todo el desaliento, el daño espiritual y sobre todo la confusión en los que estaban contagiados. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia hoy, una relación personal con Dios. Una relación que nos enseñe, una relación que nos fortalezca, una relación que nos ayude a vencer todo lo que el enemigo nos trae a nuestra mente. Una relación personal con Dios que nos ayude a vencer las tentaciones, el pecado. Una relación personal, hermanos, que nos ayude a entender, a discernir lo bueno y lo malo. Que nos ayude, hermanos, a salir de esa confusión en que estamos. Versículo 1 y 2 dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo comienza diciendo lo que era del principio. ¿No? ¿A qué o a quién se está refiriendo Juan? ¿Quién es el tema de todo esto? El mismo apóstol Juan, en su otro libro, en su evangelio, lo describe como el verbo de vida. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo ¿quién era? Dios. Entonces, el mismo apóstol Juan describe en su libro Juan 1:1. Ahora, tengamos en cuenta que Juan estaba hablándole a sus hermanos y los estaba haciendo ver que entendieran que no era que él era uno de los muchos que habían visto a Cristo personalmente. Él en su interlocución o en su escrito estaba haciendo ver a los que estaban oyendo que él era uno más de los muchos que los que habían visto personalmente. Y repito, por eso habla en primera persona, pero en plural. Y él detalla claramente su experiencia. Ahí es donde yo quiero que pongamos atención. La experiencia de Juan. Dice, lo que hemos oído. Esta confirmación a ellos le estaba confirmándoles que tanto él como los otros discípulos no estaban compartiendo esto por simples rumores. No estaban compartiendo simplemente tradiciones o conjeturas. Ellos afirman que lo escucharon hablar en persona. No fue que lo escucharon en un comentario, un cuento o un chisme. Dice el apóstol claramente, lo que hemos oído. Lo que hemos oído. No por lo que nos contaron, por lo que creemos, por la conjetura, no, lo que hemos oído. Segundo dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, si vemos, esa es una repetición. Hemos visto con nuestros ojos, perdón, porque si tú vas a ver es con tus ojos. Pero él lo hace con una manera para aclarar toda duda o todo comentario. Toda duda que le quiera levantar. Él dice, lo hemos visto con nuestros ojos, o sea, con nuestros propios ojos lo hemos visto. El tercero, lo que hemos contemplado. Eso es muy importante. Porque es muy diferente ver que contemplar.
El versículo anterior dice lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora dice lo que hemos contemplado. Y eso es importante que lo entendamos, porque es diferente ver y contemplar. Mire, hermano, ver es lo que estoy haciendo ahorita, estoy mirando, pero contemplar es pararme y dedicarle un tiempo específico y mirar y entender y ver detalles y conocer quién vino, quién no vino, cómo está, cómo se sentó. Eso es nosotros contemplar. O sea, contemplar es pasar tiempo viendo, aprendiendo. Eso es contemplar. Contemplar dice que es mirar, observar, apreciar, entender, considerar, examinar, presenciar, meditar, reflexionar, pasar tiempo, imaginarse, considerar. Entonces, en otras palabras, Juan le estaba diciendo que durante 3 años ellos también estaban contemplando a Jesús. O sea, lo que ellos vieron, oyeron, no era conjeturas, fue que ellos contemplaron durante 3 años a Jesús. Ellos contemplaron a Jesús durante 3 años. Dice, lo contemplaron obrar en la vida de muchos otros creyentes. Hay muchas personas que lo buscaban, lo contemplaron cuando se dieron cuenta, amado, que levantaban muertos, lo contemplaron sanar enfermos, liberar cautivos. Ellos tenían una base sólida que estaban compartiendo, porque ellos contemplaron. Yo pregunto hoy en día, una pregunta suena. En tu diario vivir, sacas un tiempito para contemplar a Jesús. Sacamos un tiempo para contemplar su obra. Sacamos un tiempo para completar su misericordia. No, nosotros sacamos un tiempo para pasarle las peticiones de oración, nuestras necesidades, ¿verdad? Señor, necesito, por favor, ayúdame, levántame, tráeme, me baja, me prende, amén. Pero no sacamos el tiempo para contemplarlo, para ver quién es Él, cómo ha obrado en nuestras vidas, para contemplarlo como sus discípulos durante 3 años, sus enseñanzas, para contemplar, hermano, todo lo que Él hacía, su testimonio. El cuarto dice, y palpar nuestras manos tocantes al verbo de vida. El versículo 1 termina diciendo, y palparon nuestras manos. Juan estaba diciendo que ellos hicieron más que simplemente oírlo y verlo. Hicieron más simplemente que contemplarlo desde la distancia. Ellos lo tocaron. Aún vemos que el apóstol Juan se reclinó sobre su pecho en la reunión del aposento alto. En esencia, el apóstol Juan dijo, lo hemos tocado con las manos. Es decir, que tenía Jesús un cuerpo normal, con carne y hueso. Con esto el apóstol confirma que no estaba hablando sobre una teoría o un pensamiento, algo, sino que está hablando de alguien, de una persona. Y esa persona se llamaba ¿quién? Jesús. Él estaba hablando que había escuchado, había visto, había contemplado, pero había tocado a Jesús. Pasemos al versículo 2. Dice, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice aquí que la vida fue manifestada. Es decir, que la palabra de vida fue expresada abiertamente en público. La palabra de vida fue expresada para todo aquel que quisiera recibirla, para todas las personas que quisieran recibirla, para todos aquellos que pudieran verla y escucharla. Juan estaba hablando sobre la palabra de vida del Señor Jesucristo. Como vemos en el versículo siguiente, el versículo siguiente es una invitación que el apóstol Juan le está haciendo a los hermanos que estaban desviados o a los que se habían ido. Eso es un gran ejemplo. Es una invitación a que vuelvan, a que regresen. Pero nosotros hoy en día alguien se va, ay, pues allá él,
Él dice que la pierde, él se fue. O vemos a alguien desviado, dejémoslo hasta que caiga en cuenta. Pues no, el apóstol Pablo en el versículo 3 está haciendo una invitación a aquellos que no estaban andando en la fe verdadera. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una invitación. Yo estaba diciendo, yo no estoy comentando, estoy diciendo para que lo que yo escuché, para que tú también puedas tener la comunión con esa persona que tuvo la comunión, con esa persona que se me reveló, con esa persona que es el Padre y que a su vez es el Hijo de Cristo. Entonces, si leemos desde el versículo 1, vemos que hasta ahora Juan menciona a Jesucristo, antes no lo ha mencionado. Juan estaba hablando de las cosas que había hecho. Juan estaba hablando y recordándole lo que él había hecho en las vidas de ellos y de los demás. Juan les quiso mostrar primeramente la esencia de quién era. Pero esta es una invitación a que vuelvan a la comunión que habían roto. Porque ellos habían roto una comunión. Que hubiera una comunión con los hermanos y con Dios. Y es que, hermanos, la comunión es lo principal para permanecer de pie. Si tú no tienes comunión con Dios y con tus hermanos, créame que no es mucho tiempo lo que dura su firmemente parado. Porque si yo estoy en comunión con mis hermanos, estamos en comunión con Dios. La palabra del Señor en Mateo 18:22 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, el apóstol Juan estaba haciendo una invitación para que ellos volvieran nuevamente a congregarse, a tener comunión con ellos. Porque es que, hermanos, si nosotros estamos en comunión con Dios. Y cuando estamos en comunión con Dios, no hay espacio para chismes, para habladurías, para rencillas, para envidias, para celos. Más bien hay espacio para crecer, madurar, ayudar y servir. Hay espacio para huir la tentación. Hay espacio para huir el pecado. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con mis hermanos y a la vez esa comunión me lleva a estar en comunión con Cristo. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita entender. La comunión es la base que nosotros tenemos como creyentes. Versículo 4 dice, estas cosas escribimos para que vuestro corazón, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito de Juan, que el gozo de la vida eterna que se había roto, que se ha perdido, se ha recuperado por todos gracias a la comunión con los hermanos, el Padre y con Cristo. Hermanos, son 4 versículos que nos enseñan mucho. 4 versículos de los cuales tenemos que aprender nosotros como iglesia, como personas. Algo importante que nos enseña Juan en su escrito para que lo pongan en práctica en nuestra vida, hermanos, es que necesitamos reflejar al Señor en nuestras vidas. Tú como cristiano, como creyente, tienes que reflejar al Señor en tu vida. No con tus palabras, sino con tus obras, con tus hechos, con tus pensamientos, con tu testimonio. No es pararnos a decir y hablar y tratar de convertir y confesar a la gente lo que yo hago. No, es con nuestros hechos, con lo que el Señor ha hecho en mi vida, con lo que yo estoy haciendo ahora. Es reflejar al Señor en nuestra vida en todo, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en lo que leemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en todo, en todas las áreas de tu vida. Hermanos, una vida que refleja a Dios necesita diariamente, escúcheme bien, una vida que refleja a Dios necesita diariamente oírlo, verlo, contemplarlo y palparlo con sus manos. Yo te pregunto, quiero hacerlo a título personal, porque esa pregunta me la hice yo. ¿Dónde te encuentras?
¿Dónde te encuentras tú? ¿Lo has oído? ¿Lo estás viendo? ¿Lo contemplas? ¿Lo has palpado con tus manos? Ahí donde estás, abre tu corazón al Señor y pregúntale, Señor, muéstrame dónde estoy. Porque en mi ignorancia, en mi altivez espiritual, yo quisiera decir que estoy ya tocando después del desierto. Pero en tu vida real, en tu vida natural, en tu vida que estás viviendo aquí en la tierra, ¿dónde estás tú espiritualmente? No podemos solamente conformarnos con oír. Necesitamos verlo, necesitamos contemplarlo, necesitamos palparlo. Hermanos, este es un orden que nosotros vemos, es un orden divino. Porque lo que primero nosotros vamos es que oír del Señor. ¿Quién no llegó aquí a los pies del Señor porque escuchó de él? Es lo primero que hacemos. Oír del Señor, oír su mensaje, alguien nos comparte, escuchamos algo, entonces oímos del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí, porque ¿qué hacemos nosotros antes con oírlo? Necesitamos verlo en nuestra vida, ver lo que es un Dios vivo, un Dios real, que hace lo imposible posible, un Dios que está dispuesto a levantarnos, a socorrernos, un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que siempre tiene su mano extendida para levantarnos, nunca quiere dejarnos caídos. Un Dios que no nos condena, nos critica, sino un Dios que nos ama, nos restaura, nos levanta. Necesitamos ver los milagros de él en nuestra vida. Necesitamos ver que lo que hizo en el pasado lo hace conmigo hoy y lo va a hacer en el futuro también con mis hijos. Pero aparte de verlo y oírlo, necesitamos contemplarlo. Contemplar su belleza, su hermosura, su santidad. Contemplarlo a él, no por lo que nos da, sino por lo que él es. Por lo que ha hecho por ti, por mí, por lo que ha hecho por su iglesia. Necesitamos pasar tiempo, contemplar al Señor. No solamente ser cristianos de cada 8 días y de oraciones matutinas de 3, 4, 5 minutos. Necesitamos contemplarlo. Hermanos, así como cuando sacamos tiempo para ir a un cine y dedicar esas 2 horas o esa hora y media en ver lo que sucede, así necesitamos nosotros sacar un tiempo para contemplarlo. Para que lo que hemos oído y hemos visto, lo vamos a contemplar nosotros y decir verdaderamente, Dios es vivo, Dios es real. Pero aparte de todo, necesitamos que palparlo. Palparlo con tus manos, con tu corazón. Necesitamos palparlo. Bueno, la mayoría de la gente no entiende, la mayoría de la gente no entiende porque este mundo nos tiene pensando en cosas diferentes. La mayoría de la gente no entiende que lo más importante de la vida no son las cosas materiales. Lo más importante de esta vida no son las cosas materiales. Hermanos, lo repito yo y la palabra de Dios repite, nos enseña y todo el mundo escucha, todo el mundo repite. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Todo esto va a pasar. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú el día que venga una crisis y se acabe tu negocio, tu empleo, tu profesión, de todo se acabe? ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, debemos entender que lo importante de esta vida no son las cosas materiales, son necesarias, pero no son las cosas importantes, son necesarias para que esto subsistir. Pero sí las relaciones que tenemos, eso son importantes, las relaciones que tenemos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de relacionarnos, un deseo de tener una relación personal con otras personas. Pero lo más importante es el deseo que ha colocado en su corazón de relacionarnos con Él. De relacionarnos con Él. Porque si me relaciono con Él, yo lo puedo ver, escuchar, lo puedo palpar, lo puedo pasar tiempo mirando, aprendiendo de Él. Bueno, no sé a usted, pero a mí estos 4 versículos me dan mucha enseñanza en nuestra vida.
y una enseñanza que como iglesia debemos colocar en práctica. No solamente una enseñanza personal, una enseñanza que como iglesia debemos colocar en práctica. Y una recomendación para que cuando un nuevo creyente venga a preguntarte a ti, ¿qué leo? Antes de invitarlo a que lea algo, piensa si tú lo has leído, si tú lo estás viviendo, si tú lo entiendes, si tú lo estás practicando. Porque es muy fácil pararme a este lado y decirle con orgullo, con altivez, lea, si haga, si sé que yo no lo estoy practicando. Yo termino con esta pregunta. ¿Está cumplido el gozo del Señor en tu vida? ¿Estás viviendo con ese gozo que el apóstol Juan nos habla en el versículo 4? Cuando nos dice que quiere que el gozo sea completo en nuestra vida, yo te pregunto, ¿estás viviendo ese gozo espiritual en tu vida? ¿Tienes ese gozo en tu corazón? Eso me lleva a pensar, ¿por qué hay muchos creyentes que no viven con gozo? Uno se encuentra muchos creyentes que viven amargados, frustrados, desesperados y no saben para dónde coger. Entonces yo quiero preguntarte, ¿está ese gozo cumplido de que la palabra del Señor habla en tu vida? Tómate un tiempo, ahí donde estás. Tómate un tiempo. Yo quiero que donde estés, ahí sentado, desde la plataforma, tomen un tiempo y le pida al Señor que realmente escudriñe su corazón y les muestre si el gozo está cumplido en nuestra vida o si hay algo que está impidiendo que ese gozo llegue a nuestra vida. Muy sencillo los pasos que nos da el apóstol Juan a otros. Si ese gozo no ha llegado a tu vida porque simplemente lo has oído, pues atrévete a dar el paso. ¿Para qué? Para que lo veas. Si simplemente has vivido tú con la creencia en que tú has oído y has visto y sabes y conoces y tienes mucho conocimiento con el Señor, pues atrévete a dar un paso para contemplarlo. Atrévete a dar un paso para palparlo con tus manos, para que veas que Él es real. Que todo lo que hacemos nosotros en secreto, Él lo ve. Hermanos, esa es una exhortación para la vida de todos, hasta para mi vida. No sigamos viviendo la vida como muchos cristianos la viven. Una vida que son religiosos, van a la iglesia, cargan la Biblia bajo el brazo, pero su vida, su interior, está completamente destrozado, está completamente deteriorado. ¿Por qué? Porque no solamente, ellos siguen solamente con oírlo y con creer que lo han visto, pero no sacan tiempo para contemplarlo, para tener una comunión, para tener una relación con él personal, íntima y personal, para abrir su corazón, expresarle la gran necesidad que tenemos de él, expresarle que nosotros necesitamos diariamente de él, que somos simplemente unos vasos en sus manos, unas herramientas para el servicio. Hermanos, no permitamos que los afanes de este mundo acaben con nuestra creencia. No permitamos ni cambiemos al Señor por el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero son cosas pasajeras. El Señor es eterno. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que, hermanos, yo quiero dejarnos con esta pregunta. Y qué bueno sería que en su casa tengan tiempo de preguntarse. Verdaderamente tengo el gozo en mi corazón, el gozo que la palabra de Dios habla. Hermano, porque es que el gozo es contentamiento, el gozo es agradecimiento, el gozo es entrega, el gozo es vivir satisfecho. Pero si tú no tienes ese gozo en tu corazón, es tiempo hoy que te examines. Es una oportunidad que Dios está dando a ti y a mí y a la iglesia. Examinémonos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Solamente con oírlo? ¿Solamente con verlo? ¿No lo hemos contemplado? ¿No lo hemos palpado? Es una oportunidad que nos da hoy.
Y quiero, hermanos, que no la dejemos pasar. Quiero, hermanos, que todos y cada uno de nosotros reflexionemos esta semana en eso. ¿Cómo está mi vida espiritual con el Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo parado con el Señor? Y vamos a ver un cambio en nuestra vida. Si tú y yo y la iglesia se comprometen a andar con eso que el apóstol Pablo, el apóstol Juan Adriano, te aseguro que va a haber un cambio en nuestra vida. Y la iglesia puede despertarse y salir de ese sueño profundo que vive, de esa mediocridad, de ese engaño que queremos presentarle al mundo quiénes somos y lo que no verdaderamente somos. Oremos. Oh Señor de los cielos, Padre bueno, hoy Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias a Dios porque ella nos enseña, Padre, nos exhorta, nos prende, Señor Padre, pero con amor y justicia, Señor. Gracias Dios porque hoy nos has hablado, Dios mío, Señor, y nos has dado una nueva oportunidad, Dios mío, Señor, de volver a tus caminos, Dios mío, Señor. Sacar de nuestra mente, Dios mío, toda religiosidad, Dios mío, toda tradición, Dios mío, Señor, todo lo que tengamos, Dios mío, Señor, que impida realmente una relación, una comunión contigo, Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida espiritual, Dios mío, Señor. Padre, por favor, enséñanos, Dios mío, Señor, a escucharte, Señor. Enséñanos, Señor, a verte, Señor, Padre. Enséñanos, Dios mío, Señor, a contemplarte, Dios mío, Señor. Enséñanos, Dios mío, a tocarte, Dios mío, Señor. Y gracias, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que si verdaderamente nosotros estamos en tu palabra, Dios, podemos tener ese gozo en nuestra vida. Y ese gozo es el que la iglesia de hoy necesita. Ese gozo es el que nosotros, como cristianos, como creyentes, necesitamos. Señor. Y ese gozo que hay tu palabra es que podemos compartirlo a los demás que nos han buscado. Padre, te bendecimos y te damos gracias por todo. Colocamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.